ahora sí, Ahora sí. la coordinadora Yasmín Verón va a ir comentándoles sobre cada trabajo y cada autor, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a presentar Claudia Lemo y yo. También, bueno, hicimos el trabajo, el resumen, junto a Alberto Ruiz y Inés Villamur. Alberto nos acompaña virtualmente desde España. Inés hoy no puede estar, pero bueno, vamos a presentar. Se ve bien, ¿cierto? ¿Se ve el PDF? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, empiezo. Bueno, vamos a hablar del estudio de caso de un homicida adolescente, reflexiones sobre Rorschach desde Escuela Argentina, Sistema Comprensivo y ADN. El aumento de crímenes, favorecido por el tipo de sociedad actual, ha dado lugar a que el psicoanálisis intervenga. Si bien los homicidios están influenciados por el contexto social, también el componente subjetivo e intersubjetivo facilita la comisión de los mismos. Esta modalidad de violencia es susceptible de ser captada en las técnicas proyectivas. Si consideramos que la adolescencia tiene sus propias vicisitudes en la subjetividad, resulta importante comprender qué ocurre en el caso de adolescentes que cometen homicidios. Para dar cuenta de lo planteado, se investiga sobre el caso real con impacto mediático. El objetivo es analizar el protocolo Rorschach administrado a un varón de 16 años tras haber cometido un crimen desde diferentes enfoques. Como dijimos, sistema comprensivo, escuela argentina y ADN. El marco teórico es el psicoanálisis freudiano y post-freudiano con los aportes de David Maldavsky. El instrumento se utilizó el test de Rorschach analizado desde el sistema comprensivo escuela argentina y análisis diagnóstico multidimensional Rorschach. Bien, el caso es un adolescente de 16. Sí. El caso es de un adolescente de 16 años que mató a un vecino de 10 años, asfixiándolo luego de que éste le hiciera burlas por su carencia de recursos económicos. Edad 16 años, problemas en la escuela, bueno, inasistencias y problemas de comportamiento, estudios secundarios incompletos, la nacionalidad es paraguaya y la situación familiar. Vivió con sus abuelos maternos en Paraguay y su madre se instaló en Buenos Aires cuando él tenía 2 años. No la vio hasta los 12 años y no supo nada de ella. De hecho, él pensaba que sus padres eran sus abuelos. Bien. Bien, vamos con la lámina 1. Bien. Sí, a continuación le vamos a ilustrar algunas respuestas del Sí. protocolo Rorschach. Bueno, la lámina 1 entonces responde, no le encuentro nada. 3 minutos en silencio. Parece un cangrejo. En la encuesta, estas son las cositas que hacen así, señala de uno. Porque los cangrejos tienen pinchitos para agarrar. Cositas, hacen así los cangrejos. Pinchitos, sí, son pinches. Segunda respuesta. Esto parece un muro en todo. Esto es la entrada, puerta, ventanas, y por esto que tiene así y acá, en vez de 34, sale la parte de atrás. O sea, está marcando esta parte. No sé si se ve. Tiene la misma forma. Atrás no la veo, pero de ahí sale. Vamos con la lámina 2. Esto parece que son animales. En todo excepto de dos. Por la boca. Parece la boca de un cocodrilo. Está abierta. Es la boca de un cocodrilo. Y el animal no es el cuerpo de un animal. No sé de qué es. Empieza viendo dos animales, pero al argumentar su respuesta solo describe uno. En la lámina 3 ve una araña. Por la cabeza, el cuerpo y la forma. La otra respuesta, dos personas, una señora con un nenito. Son dos personas, pero la corta a la mitad.
O sea, se refiere que a la lámina ya está dividida por la mitad, ya que es simétrica, que son las mismas, pero no están dibujadas igual. Está dividido. Una señora con un nenito, pero no están en iguales del otro lado. No están iguales del otro lado. Se refiere a que encuentra fallas en la simetría de la lámina. Lo está levantando persona por la forma que tiene, y nenito parece un nenito que lo está levantando. Bien. Después, en la lámina 4 parece un payaso, que son los mismos, pero están medio divididos, pero tienen la misma forma. De nuevo, la mitad está dividido por la mitad. Se refiere a la simetría de la lámina. El cuerpo está tirado en el piso, la cara, o sea, la mitad de 3, los brazos de 4, las piernas de 6. Preguntamos, ¿payaso? Porque parece que está disfrazado de payaso. Disfrazado porque tiene careta. Careta, esto señala la mitad de 3, es una careta por la forma. Piso está en el piso de 1. Por la forma, el piso por la forma, el color, y divididos están divididos por la mitad. O sea, aparece nuevamente este tema de la división. Se refiere a que ha visto dos payasos en la lámina, pero en su elaboración de respuesta hace referencia a uno solo. La segunda respuesta de la lámina 4 parece que tiene una mano acá, también esta parte. Es de un rockero por la forma que están los dedos, está haciendo así, ¿sí? Gesto de mano cornuta, rockero. Los rockeros hacen así. Sí. Nosotros analizamos este caso y este protocolo Roger desde la Escuela Argentina, desde el sistema comprensivo de Exner y también desde el ADL a través del análisis diagnóstico multidimensional Roger. Bueno, como lo mencionábamos hace un ratito, este tipo de análisis permite pensar el diagnóstico de un sujeto de manera compleja, multidimensional, abarcando el fenómeno de la subjetividad en su riqueza y en su pluralidad de matices, advirtiendo la coexistencia de rasgos y tipos de funcionamiento. Esto fue para nosotros bastante revelador porque al momento de debatir el caso, algunos pensábamos que tenía una predominancia de algún tipo de estructura de personalidad, pero con el ADMR vimos que había una coexistencia de corrientes psíquicas y eso a nosotros nos permitió comprender realmente la comisión del hecho. Este tipo de análisis tiene sus fundamentos en el sistema categorial considerado por David Maldavsky, parámetros considerados por la EFIR, la escala de funcionamiento yoico de realidad, y signos Roger tomados por la Escuela Argentina. Bueno, el ADMR consta de 8 escalas, una escala de la corriente tóxico-traumática, cuya fijación es la libido intrasomática, una corriente psicótica, una corriente narcisista no psicótica, una corriente neurótica con rasgos caracterológicos, una corriente neurótica de transferencia, escala defensa core fines, escala de creatividad y escala de sublimación, estas tres últimas para ver los recursos más adaptativos y las defensas más adaptativas del sujeto. Bien, los resultados. La escuela argentina y el sistema comprensivo dan cuenta de un alto monto de agresividad. En la escuela argentina observamos un elevado número de respuestas de complejo que remiten a instintos parciales aislados. En el sistema comprensivo encontramos muchos contenidos agresivos, dificultades interpersonales en ambas escuelas. En la escuela argentina se vio a través de la ausencia de la popular en lámina 3, la respuesta de 1, y lo que fue en el sistema comprensivo, un alto número de aislamiento, eh, lo que son vínculos pobres, digamos, en mayor proporción a buenas calidades de vínculos, y daños significativos en el narcisismo. En ambas escuelas también encontramos eso. En la escuela argentina vimos contenidos despersonalizados, respuestas de complejo en la lámina 1, fenómeno especial de dividido, crítica de objeto, y lo que es en el sistema comprensivo encontramos una baja proporción de egocentrismo. Bien, gracias al análisis que ofrece el ADMR, se observa la coexistencia de diversas corrientes psíquicas con el predominio de la corriente tóxico-traumática,
un 50% de 20 indicadores, y de manera secundaria la corriente psicótica, un 33% de 30 indicadores. Y en cuanto a la corriente narcisista no psicótica, un 31% de 22. En relación a las otras escalas, los puntajes fueron minoritarios. Escala neurótica, 22%, defensa acorde afines, 21%, escala neurótica con rasgos caracterológicos, 11%, y escala de creatividad, 0, al igual que la sublimación, un 0%. Bien, bueno, esto es un poco lo que les mostramos hace un ratito acerca de la escala de corriente tóxico-traumática, que está compuesta por diferentes subescalas: trastornos de la simbolización, sobreadaptación, descarga, la habilidad emocional, producción catártica, subescala de traumatización, desestimación del afecto, libido intrasomática, autointoxicación, cada una de estas subescalas con distintos indicadores del Rorschach, ¿sí? En cuanto a lo que son los cómputos y los fenómenos especiales. Bien, también tenemos una subescala de apego adhesivo, yo desconectado, dejarse morir, y una subescala de captación de frecuencias y sensación de aturdimiento. En la escala psicótica vemos indicadores que tienen que ver con fabulación, splitting, índice de realidad de 3, forma más por ciento disminuido, lógica autista. Como verán, son todos indicadores tomados en cuenta, donde se toma, perdón, en cuenta los fenómenos especiales y los cómputos. Bueno, dentro de la escala narcisista también se toma, por ejemplo, el índice de realidad de 8, populares aumentadas, contenidos omnipotentes, dioses, reyes, hadas, magos, emblemas y devaluación, que en este caso lo encontramos sobre todo cuando Jazz leyó la respuesta en la lámina cuarta. También vemos fabulación, que fue en el caso de este chico, contaminación de grado 2, autorreferencia, negaciones en general. Y dentro de lo que es la escala de defensa acorde fines, bueno, en este tipo de escala es muy importante el animal esperable, que en este caso estuvo, y la forma más por ciento y forma más extendida esperable, pero el resto de los indicadores no estuvo presente, por eso hubo un porcentaje menor en esta escala. Conclusión. La lectura desde diferentes modelos teóricos nos permite ahondar en la complejidad del fenómeno estudiado. A través de este estudio, en realidad a través de este entrecruzamiento de miradas, hemos podido visibilizar recurrencias e integrar hallazgos parciales desde cada escuela, como también superar los obstáculos que se nos presentaron al momento de definir un diagnóstico. El aporte fundamental del ADL, utilizando el análisis diagnóstico multidimensional Rorschach, fue hacer evidente la presencia de distintas corrientes psíquicas presentes en el adolescente. La corriente tóxico-traumática, que da cuenta de desvalimiento y vulnerabilidad psíquica, complementada por otras dos corrientes psíquicas, psicótica y narcisista no psicótica, junto a dificultades para poner de manifiesto defensas adaptativas. Esto nos permitió a nosotros poder comprender la psicodinámica del adolescente al momento de la comisión del delito. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar indicadores de libido intrasomática en test gráfico persona bajo la lluvia en mujeres que gestan para otros. La autora principal, Flavia Andrea Naves. Bueno, yo les voy a agradecer a las coautoras de este trabajo y de uno previo, que la verdad que me ayudan a pensar. Eh, es parte de mi tesis doctoral, o al menos eso pretendo, eh, ver qué pasa con las evaluaciones psicológicas o qué hay que detectar en una evaluación psicológica de mujeres que gestan para otros, ¿sí? O sea, que se dedican a prestar su cuerpo en pos de que otros tengan sus propios hijos, ¿no? O sea que básicamente me dedico al ámbito de la reproducción asistida, especialmente al de la gestación por sustitución, mal conocido como alquiler de vientre, que no se alquilan los vientres. Se sustituye un cuerpo, pero no se alquila el vientre. Lo que pretendo indagar es una pregunta que me vengo haciendo ya desde hace bastante tiempo, y es ¿qué motiva a las mujeres, o no sé si podemos llegar a decir a cierto tipo de mujeres, tal vez, a poner el cuerpo para gestar para otros, ¿no? O sea, y no me estoy refiriendo al concepto de maternidad en sí misma, no me pasa por ahí la pregunta, simplemente es
Digo, ¿por qué pongo el cuerpo justamente para llevar adelante un embarazo eh, y no para otra cosa, ¿no? Y algo que sucede muy frecuentemente en este ámbito es creer que hay creencias cerradas que creen que el gestar para otro es lo mismo que vender un bebé, o es lo mismo que prostituirse, o es lo mismo que trata de blancas. Y la realidad es que son cosas totalmente diferentes. En el caso de la gestación por sustitución, es un ámbito interdisciplinario, requiere de una mirada de un psicólogo especializado en el tema, justamente para poder trabajar con ciertas complejidades de la subjetividad y cosas que tenemos que saber dónde poner foco en la mirada. Es un ámbito que no está regulado, por lo tanto se hace igual, o sea, no está regulado, no está prohibido, son cosas distintas, ¿no? No está regulado. ¿Qué más les puedo decir? Los médicos tienen ciertas, digo, como para introducir el tema que después lo vamos a retomar con Marcela. Los médicos son los que determinan, hacen una evaluación médica, si esa mujer que gesta para otros está en condiciones médicas de hacerlo, biológicas de hacerlo, y la condición para acceder a la maternidad subrogada, es decir, para ser padres mediante la subrogación, es tener algún problema físico comprobable, ¿sí? Para que una mujer no pueda gestar, o directamente nacer sin útero, o haberlo perdido en el trayecto de la vida, generalmente por cáncer. O obviamente por razones de género, o sea, dos varones o un varón solo, claramente, por lo menos no los varones cis, no pueden gestar. Los psicólogos lo que tenemos que hacer es una gran pregunta. Y de ahí parte digamos, mi inquietud de todo esto, ¿no? Vos avanzar porque yo te digo que hay lineamientos internacionales para empezar a pensar esto. Lo primero que tuve que hacer es ir a las bases. Digo, bueno, a ver, ¿qué hace un psicólogo en esto? Entonces me encontré con lineamientos internacionales por allá por el 2017-18, cuando empecé a meterme en esto, y encontré también que los lineamientos internacionales parten de asociaciones médicas, ¿no? Y empecé a descubrir que en esos lineamientos internacionales empiezan como a mezclar, entre comillas, mezclar lo que nosotros llamamos psicoeducación o asesoramiento y las cuestiones de evaluación psicológica. Y también noto bueno, además me gusta leer mucho cuáles son los fallos judiciales, en qué se basa un juez para determinar si un caso puede ser viable o no. Y muchas veces observo, y me costó entender por qué, que no se termina de entender justamente cuál es la finalidad del psicólogo y qué es lo que nosotros hacemos. Entonces se habla de una evaluación psicosocial y esto es súper importante que nosotros como psicólogos tengamos en cuenta que hay algo que es las competencias nuestras, ¿no? Las incumbencias del profesional psicólogo que está determinado en la ley profesional. Entonces nosotros no hacemos una evaluación social, hacemos una evaluación psicológica, ¿no? Y el que tiene que participar de esta evaluación social, o sea, ir al terreno y ver, es el asistente social, ¿no? Entonces es como un espacio laboral muy incipiente que necesita este tipo de cosas, ¿no? Como ir definiendo los campos de acción y las competencias nuestras. En ese ir y venir de la vida cotidiana, me fui topando también con, bueno, las críticas que se iban haciendo a esto de mujeres que gestan para otros, empezaron a mezclar desde los feminismos mismos, ¿no? Esta controversia entre quienes plantean que las mujeres que gestan para otros son efecto, digamos, o no tienen posibilidad de decidir, o están siendo utilizadas, o no, en fin, ¿no? O sea, un montón de argumentos y las que estamos paradas del otro lado es que decimos, bueno, mi cuerpo, mi decisión para aplica para un aborto, aplica para gestar para otro, aplica para prostituirme, aplica para lo que sea. Eh, Todo esto me llevó a mí, a en ese entonces yo estaba con un equipo de salud mental de Concebir, que es una asociación para pacientes con dificultades reproductivas, y fuimos como delimitando cuáles son justamente los ítems, los puntos que necesitamos saber los psicólogos para saber qué evaluar, qué vamos a evaluar. Bueno, de nuevo, asociaciones médicas, así que obviamente la línea, digamos, de la bajada de línea es bastante conductista, pero se entiende.
nosotros necesitamos saber capacidades cognitivas, es decir, básicamente si comprende o no comprende lo que está haciendo, eh, si comprende el proceso, ¿no? Si comprende los riesgos que conlleva, si sabe, si está informada. Hay un documento legal que es muy importante y que tiene muchas vertientes en el ámbito de la reproducción asistida y es el consentimiento informado, ¿no? Porque no solamente implica filiación en el campo de la reproducción asistida, sino que implica el aceptar ciertas prácticas médicas que incluyen la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, para eso, el nombre lo dice, tiene que estar informada la persona. Entonces, ¿qué informamos? Y acá viene el proceso de psicoeducación, ¿no? Tenemos que saber si esa persona cuenta con habilidades sociales, qué estilos de afrontamiento tiene, o sea, cómo resuelve situaciones conflictivas, cómo se vincula con el otro, eh, cómo maneja los conflictos con los que se topa en la vida cotidiana. Esto estoy hablando tanto para las gestantes como para los papás, ¿eh? Aplica la misma lógica. Y por sobre todo, en el caso de las gestantes, hay muchos autores que plantean, seguir si querés, muchos autores que plantean que una de las funciones del psicólogo es justamente lograr que las mujeres logren o puedan tener habilidades de negociación, ¿no? Como para que puedan saber decir qué quieren y qué no, y hasta dónde llegar y hasta dónde no. Más allá de los lineamientos internacionales, hay algunos autores que empezaron, psicólogos, ¿no? Que empezaron a pensar, bueno, evaluación psicológica. Les pasó lo mismo que a nosotros, pero en otro contexto, como por ejemplo González Guerpes en España y, bueno, autores como Covington en Inglaterra, Estados Unidos. Entonces empezaron a decir, bueno, en función de lo que se supone que tenemos que evaluar, hay ciertos test que podemos aplicar y que vienen, obviamente, psicométricos. MMPI-2, estructura de personalidad, porque una persona que tiene patologías psiquiátricas, obviamente no va a estar en condiciones de afrontar un tratamiento de fertilidad si es un padre o un potencial padre, y no va a estar en condiciones de afrontar un tratamiento de fertilidad si es una mujer que quiere gestar para otros. O sea, obviamente sería, digamos, absolutamente imposible. Entonces, otros autores, como por ejemplo González Guerpes, que es de España, él plantea en líneas generales, básicamente, que es el psicólogo, cosa que me parece perfecto, que es el psicólogo el que tiene que pensar una batería de test. Pero de nuevo, nos preguntábamos en el mismo momento, porque él estaba en España en ese momento, por allá por el 2018, lo mismo que me estaba preguntando yo acá. Digo, bueno, está bien, pero ¿qué batería de test? Tenemos una batería de test, digamos, que podemos decir para evaluar psicológicamente una gestante o unos padres en intención. ¿Tenemos con qué? Tenemos herramientas. Eh, Herramientas, digo, y entendiendo la batería de test en un contexto en el que convivo, que es digamos, los países hispanohablantes con predominio de religión católica. ¿Sí? Entonces digo, bueno, y además en Argentina, donde el psicoanálisis tiene como una fuerza todavía interesante, quizás no en otros lugares de América. Entonces, es ahí donde empecé a pensar, digo, bueno, ¿qué test tenemos? ¿Qué nos sirve? Obviamente el MMPI-2 o en su defecto el CSL90 sí sirve porque me permite pensar una estructura de personalidad. Tengo algunos test que son básicos, que digamos que inclusive, además tenemos que tener baremos en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las escalas de Beck para ansiedad y para depresión. Pero ¿qué pasa con los proyectivos? El Roger es una opción, pero ¿todos los psicólogos usamos el Roger? La verdad que no. Entonces, ¿cuáles son los test que usamos todos los psicólogos? Que salimos de la facultad mal o bien aprendiendo a aplicar esos test. Los test gráficos proyectivos, que son el HTP y el persona bajo la lluvia. Entonces dije, bueno, pero ¿qué me aporta cada uno de esos test? Y si verdaderamente son viables, y en ese proceso es en el que me encuentro. Esto es introducciones para hablar de los casos, ¿no? Entonces dije, bueno, después con Marcela veremos el tema del HTP, pero en el Persona bajo la lluvia tuve la suerte en este mismo proceso de toparme con la tesis doctoral de Pérez Zambón, de Silvina Pérez Zambón, y ella habla del test de persona bajo la lluvia, lo tomó para una población especial en el ámbito laboral. Otra de las cuestiones que tenemos en el ámbito de la GS es, sí, podemos ubicarla dentro del ámbito judicial porque tenemos que elevar un informe a los abogados y el juez se va a valer de nuestro informe para decidir sobre ese caso,
Pero como no está regulada, es muy espinoso pensar esto en el ámbito laboral, donde realmente podemos decir, podemos armar un perfil de mujeres que genten para otros y cuáles son las competencias que se requieren para poder postularse, entre comillas, para hacer esta práctica, ¿no? Entonces, Pérez Zambón dice, bueno, el test de persona bajo la lluvia lo que me permite es justamente ver cómo resuelve, o sea, qué recursos psíquicos tiene una persona frente a una situación estresante, ¿no? Y ella plantea, hace toda una investigación sobre el tema y dice, bueno, en lugar de pensar en una escena estresante, la vamos a pensar como una escena de desamparo, ¿no? Porque ella hace el análisis desde el ADL. Entonces se pregunta, ¿qué es lo importante de este test, no? Y además hay algo que me pareció súper importante que ella define en su tesis, y es el hecho de que no hay un marco teórico de referencia del HTP, ¿no? Entonces es más permeable para introducir otro marco teórico que nos permita o leerlo desde distintos lugares para poder dar respuesta a lo que nosotros necesitamos, que es justamente cuáles son los recursos psíquicos que tiene una persona para afrontar situaciones complejas, ¿no? Es justamente, es exactamente lo que necesito, digamos, eh, incorporar dentro de una batería de test para poder responderme eso. Digo, ¿está en condiciones esta chica? ¿Tiene respuesta? Y esto es algo que excede por completo el tema de la pobreza extrema, como a veces se plantea, como se pone, digamos, como en tela de juicio, porque yo parto de la premisa de que una persona nace pobre y no necesariamente muere pobre. O sea que en el mientras tanto toma decisiones que le ayudan a salir adelante. Y esta puede ser una de ellas, aunque moralmente no sea, digamos, lo más católicamente recomendable. Entonces, Pérez Zambón dice, bueno, el persona bajo la lluvia tiene tres elementos prioritarios que a mí me permiten analizar los recursos con los que cuenta el sujeto para defenderse ante situaciones de desamparo. La figura humana, el ambiente y el elemento protector, que es justamente el elemento más proyectivo, porque yo no le digo dibujar a una persona bajo la lluvia protegiéndose, ¿sí? Entonces, ella dice, de todos estos tres elementos, el que a mí me permite evaluar cuál es la defensa central del sujeto es el elemento protector. Si tiene elemento protector, ¿cómo lo utiliza? Es lo que a mí me va a dar la respuesta a lo que yo necesito saber, cuáles son los recursos que tiene el sujeto para defenderse ante una situación como la que va a atravesar. Entonces, bueno, seguí si querés porque dice... a partir de esto, digo, yo traje, acá no sé si llegamos, pero si no con un par de casitos, tomé tres casos, perdón, acá en realidad cuatro, pero uno lo usamos con Marcel para no llevar más tiempo. Son tres casos de un mismo centro de reproducción asistida, de acá, de Capital Federal. Eh, el equipo está conformado por, bueno, todo el equipo médico, un asistente social que trabaja muy bien, que además es psicóloga, bueno, la psicóloga que es la que hace la evaluación, que es quien habla, y una persona que es la que se ocupa, digamos, de vincular a las gestantes con los padres como primera instancia, ¿no? Sí, por supuesto que a veces los padres pueden venir con la gestante. Estas mujeres, a la casualidad, entre comillas, que son migrantes, ¿sí? Todas son del mismo país, todas están acá viviendo en Argentina desde hace más o menos unos 5 años, algunas más, algunas menos, todas están casadas, todas compartieron la experiencia de la gestación subrogada con sus maridos y con sus hijos, todas atravesaron el proceso de evaluación psicológica y de asesoramiento conmigo, a todas las acompañé a todas con el parto no, pero a todas las acompañé durante el proceso de embarazo, ¿no? El acompañamiento psicológico durante el embarazo, y a dos de ellas las acompañé en el momento del parto a pedido de ellas. Y en todos los casos tuve con ellas entrevistas posparto, y estas entrevistas, nosotros todos somos psicólogos, sabemos que esto es a demanda, no se puede obligar, entonces, bueno, quienes realmente lo solicitaran tenían el acceso, digamos, al espacio terapéutico.
porque soy muy curiosa, porque amo lo que hago y porque aparte estoy investigando esto, me ocupo a veces de mensajito, hola, che, ¿cómo va todo? ¿No? Como para ver a ir regulando, porque entiendo que a veces no, cuando veo o me lo dicen expresamente, que ya es como que, bueno, por ahí necesitan cerrar la página, me abstengo que me muero de ganas de preguntar. Entonces, en este contexto, yo traje 4 gráficos, como fueron, digamos, en el correr de los años tomándose, no son todos con la misma batería de test, porque yo en un principio tomaba, además del HTP y el persona bajo la lluvia, familia kinética y prospectiva, pensando en esta cuestión de qué pasaba con la gestante, cómo se proyectaba a futuro, ¿no? Después me di cuenta que no me servía demasiado porque los datos que me tiraba el HTP y el persona bajo la lluvia me eran, digamos, suficientes. Bueno, esta se trata de una chica, voy a ver, se me rompieron los anteojos, así que voy a tratar de ver cómo pueda. Eh, bueno, en este caso yo tomé entrevista semidirigida, eso siempre, yo tengo una entrevista ya está estandarizada, bien armadita, es una entrevista que además les cuento que yo me tomo 10 sesiones para hacer este proceso, ¿sí? Y en esas 10 sesiones no solamente hago la evaluación psicológica y el proceso psicoeducativo para la mujer gestante, sino que además hago entrevistas con los padres de manera, cada uno, digamos, si son pareja, de forma independiente. Hago entrevistas a la pareja para ver cómo se vinculan entre ellos y dónde están parados cada uno con este tema. Y después hago entrevistas, por eso por un lado, por otro lado hago entrevistas con la gestante, su familia. A veces si tienen hijos grandes, los hijos mismos revolotean, generalmente son virtuales, revolotean y se incorporan cuando lo demandan. Y si son chiquitos, empezamos a trabajar con el cómo explicar al nene o a la nena de lo que está haciendo la madre, generalmente en el proceso ya de embarazo, porque ¿para qué hablar, digamos, a un nene de 2 o 3 años y la madre tal vez se va a embarazar para darle el hijo a otros y por ahí ni sucede, porque esto también es cierto, ¿no? No siempre la primera transferencia es exitosa. Entonces, en este caso hice entrevistas semidirigidas, me olvidé de decir que también hago vinculares, o sea, la pareja, los padres de intención y la gestante con su familia. Después de eso, recién ahí tomo una decisión. Entonces, la entrevista semidirigida, el MDPI-2, tomé en este caso, el Bender, que por supuesto ese lo sigo tomando porque no se le niega a nadie, la escala de control de los impulsos de Beck, ansiedad de Beck, HTP y persona bajo la lluvia. Eh, este dibujito, yo no sé si se ve clarito, si yo lo hubiera mirado antes de estar haciendo esto, mucho No, ¿qué hago? ahora te Eh, cuento más. ahí. Bueno, la cuestión es eh, complicada el dibujito. Pero bueno, además de que el dibujito es complicado, digo, yo, Pérez Zambón, que me plantea, y a partir de ahí me tomé. Después les cuento cómo terminó el caso para que sepan que a veces lo horroroso no es tan horroroso. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué pasa con las condiciones climáticas? Son complejas, digamos, ¿no? Fíjense que las lluvias son cuchillazos, o sea, agresividad al mango en el ambiente. Hay nubes, nubarrones, de hecho llueve, no tiene paraguas, no tiene piloto, no usa botas, o sea, está totalmente desprotegido, con una cara ahí medio de, no sé si de sorpresa o de que no está pasando nada en la vida, pero está totalmente atravesado por el ambiente hostil, ¿no? Entonces, achicando, porque esto sí que no me lo sé de memoria, no necesito leer. Ya cambio la alfombra y la toalla. Entonces, eh, no hay elemento protector, con lo cual Pérez Zambón lo que dice es, si no hay elemento protector, estamos frente a una defensa patológica, desestimación del afecto. Si yo lo pienso desde el área clínica, ya el hecho de decir defensa patológica, estamos como, digamos, en ciertos conflictos existenciales como psicólogos, ¿no? Pero si yo lo tengo que pensar en el ámbito de la gestación por sustitución, esta desestimación del afecto a mí me viene como anillo al dedo, porque es justamente lo que yo necesito. ¿Sí? Que esta mujer tenga los recursos psíquicos necesarios como para desvincularse por completo del producto de su gestación. ¿Se entiende? Así, como lo digo, producto de la gestación, desafectivación total. Pero digo, es esto. A veces también esto es la complejidad de este ámbito también requiere esto, ¿no? Empezar a pensar y a encontrar formas diferentes
a las que uno está acostumbrado a nombrar ciertas prácticas y ciertas cosas que acá no aplican. Eh, Otra chica que tiene, bueno, 33 años, vive en Argentina con su marido y su hijita, es abogada. eh, Esta chica, su propio embarazo, porque digo, ahora les cuento, su propio embarazo lo atravesó en pandemia, o sea, ella tuvo que salir corriendo de su país, fue a un país, es de Latinoamérica, fue a otro país, estuvo un tiempo ahí. Pueden instalarse en Argentina, viene primero su marido, después puede llegar ella cuando tienen donde vivir. 2 días después, 2 días después, pandemia, se cierra Argentina y queda embarazada en el mientras tanto. Bueno, entonces ella tuvo su bebé en pandemia, es donante de óvulos, ya en su país era donante de óvulos, por eso conoce a la chica que la entrevista. Me pidió que la acompañe en el momento del parto. El papá es un papá solo para el que gesto, bastante complejo el padre, la verdad que solo ella lo pudo llevar bien. Eh, Ahora está bárbaro, no tiene ninguna dificultad con nada, pudo hablar con su nena lo más bien, y pudo cumplir con el proyecto con el que se propuso justamente para poder hacer la gestación por sustitución. ¿El dibujito? Bueno, pese a eso, fíjense que pobretón, el sombrerito, con la lluvia que la atraviesa también, ¿no? O sea, tiene elemento protector, pobretón, es bastante desértico la gestal, ¿no? Si yo lo miro así como de golpe, no me dice como demasiado. Entonces, tiene elemento protector, quiere decir que la defensa central es acorde a fines. También me resulta interesante que sea acorde a fines, porque claramente va a poder estar para otros, entregar su bebé, que es lo que pasó. Y como en el caso anterior, la defensa es mixta, ¿sí? O sea, el estado de la defensa es mixta, porque está ahí presente, pero no es que la cubre, no es que digo, bueno, este sombrero la recubrió, la lluvia la agarra. De paso les cuento el otro. El anterior, es una chica que se llevó muy bien, tuvo muy buena relación o sea, La concha de la lora. relación. Hicieron una primera transferencia, no resultó, y ella desistió, dijo, bueno, hasta acá llegué, no me interesa seguir gestando, o sea, tienen excelente relación, se hicieron amigos los matrimonios, pero ella, la gestante, decidió no hacer una segunda transferencia, ¿no? Eh, Está divina. Esta se trata de una chica, una señora, 39 años ya, 2 hijos grandes, el marido, eh, conoció a una pareja gay para la cual estuvieron 2 años haciéndose las primeras, perdón, un año haciéndose 3 transferencias, porque es una transferencia cada 3 meses. No resultaron, esperaron 6 meses a una donante de óvulos, pues son 2 varones. Encontraron la donante de óvulos, gestó, ya entregó al bebé, digamos que parió, se llevan bárbaro todos, o sea, para los nenes el bebé que gestó es como un primo lejano, se conocen las parejas, durante todo el proceso ella me iba contando, ¿no? Dije, bueno, vamos a cenar o vamos a comer o fuimos al cine, a veces salen a pasear mis hijos con los papás, digo, todo este vínculo como que se fue construyendo durante el proceso. De hecho, ahora siguen, ¿no? Y el dibujo, dentro de todo, el más decente. Vieron que el paraguas estaba ahí, digo, o sea, si yo miro así el dibujo a simple vista, unas lágrimas que, para que les cuento. Pero bueno, tampoco hay que olvidar el contexto, ¿no? Esta chica tenía su papá enfermo en su país de origen, donde ella no podía entrar, y la mamá recientemente muerta. Si bien esto es una muestra recontra acotada y aparte es muy incipiente, porque lleva mucho tiempo digitalizar las evaluaciones y analizarlas, digo, lo que empiezo a descubrir es que pensar la línea intrasomática, si bien puede ser interpretada como algo que genere como cierta desventaja en el sujeto, por decirlo de alguna manera, realmente para este ámbito
puede ser como, inclusive como algo beneficioso, digamos, para ellos, ¿no? Para las gestantes, porque lo que permite es esto mismo, poder desafectivizarse, poder separar, hacer uso del cuerpo, que es lo que básicamente hacen, hacer uso del cuerpo para poder lograr algo, y involucrarse sin involucrarse, ¿no? Porque se involucran con las parejas, se involucran con ese bebé que nace, pero no se involucran desde el concepto de maternidad que uno naturalmente entiende o que está naturalizado en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, igual esto, ya les digo, es recontra incipiente. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente trabajo. Hola, hola. Hola, Ligia, sí. Decime. Sí, tengo una pregunta sobre el trabajo del chico de 16 años que Sí. cometió un homicidio. En los testis apunta que ese joven tiene rasgos psicopáticos o él fue llevado a esa violencia extrema por, por circunstancias intrafamiliares. Sí, sí. Sí, en este caso lo que nosotros podemos advertir es que este chico había vivenciado muchas situaciones traumáticas, que esa corriente psíquica, la tóxica traumática, era la principal, pero también tenía cuestiones, ¿no?, narcisistas y psicopáticas. Lo podemos observar a través de todos los fenómenos especiales de respuesta de uno, a través también de toda la cuestión de bueno, había muchas cuestiones en cuanto a la agresividad y a la falla en los vínculos, pero básicamente lo que vimos que sí, que tenía o sea, que la parte traumática fue un factor determinante. No sé si Alberto, que estás online, que también has participado del trabajo, querías agregar o acotar algo. No, mm, estoy de acuerdo con lo que has dicho, no podría aportar nada más. No sé si me escucháis. Sí. Sí, te escuchamos. O Bien. sea, él tiene rasgos psicopáticos que fueron aflorados con los problemas intrafamiliares que ese joven sufrió. Mas él ya tiene esos rasgos, es mi pregunta. Sí, nosotros lo que, digamos, cómo lo analizamos nuestro análisis fue más desde las distintas corrientes psíquicas, ¿sí?, que él Sí, tiene. Este chico tiene, como decíamos, una corriente psíquica predominantemente que tenía que ver con la corriente tóxico-traumática, y lo que veíamos que complementariamente había otras corrientes psíquicas que tenían que ver bueno, precisamente la parte psicótica y la parte narcisista. Se tenía aspectos psicóticos también. O perfecto. sea, fue una organización compleja, porque nosotros al momento de analizarlos tuvimos la misma pregunta, decíamos a qué estructura pertenece y empezamos a encontrar que encontramos esto de que participan distintas corrientes psíquicas en el momento del acto. En este caso, como te decía, sí hay una cuestión psicopática, eh, pero también hay aspectos psicóticos y, por supuesto, traumáticos en él. Perfecto, muchas gracias. El título del trabajo es Técnicas proyectivas y desvalimiento en mujeres que practicaron interrupción voluntaria y reiterada del embarazo. Autoras Pitone Marcela Valentina. Bueno, este trabajo forma parte es un recorte de investigación realizado en el contexto de la tesis doctoral propia mía, en torno al análisis de la subjetividad de un grupo de mujeres que han practicado interrupción voluntaria y reiterada del embarazo. Sí, muy débil estoy. Se trata de un estudio de caso anónimo, voluntario, no clínico, exploratorio, de enfoque cualitativo y alcance descriptivo.
A través de la administración de una técnica proyectiva gráfica y una verbal, exploramos indicadores interpretativos de las corrientes psíquicas y sus defensas, presentes en las participantes, valiéndonos del marco conceptual psicoanalítico freudiano y postfreudiano propuesto por Maldavsky. Las técnicas aplicadas fueron el test de HTP, Casa Árbol Persona, versión Caride, que permite evaluar aspectos profundos de la personalidad con relación a los mecanismos de defensa. Y el método algoritmo de David Lieberman, de David Maldavsky, que ya sabemos que es un método de investigación psicoanalítico que puede identificar las defensas imperantes complementarias de cada erogeneidad. El caso se trata de una mujer de 70 años, voluntaria, que se dedica al área comercial. Eh, a ver, ahí está. La primera interrupción del embarazo la realizó a los 13 años, quedó embarazada en su primera relación sexual con su novio. Ella se dio cuenta de que no tenía periodo menstrual después de 2 meses, se asustó, no sabía qué pensar, no conocía ningún método anticonceptivo, supuso que el novio sabía de lo que se trataba toda esa situación porque era 2 años más grande que ella. De mutuo acuerdo, fueron juntos a un médico que él conocía y coordinaron la fecha para la realización del trabajo, decía. La segunda interrupción del embarazo fue a los 14 años, tomaba allí pastillas anticonceptivas, pero a veces se olvidaba. No relacionaba esto con la posibilidad de embarazarse. Con 3 meses de gestación decidieron ir juntos al mismo médico. La tercera interrupción del embarazo fue a los 15 años y ahí un médico le puso una sonda para que lo perdiera sola. Fue al segundo mes de gestación, estaba en su casa, tuvo muchos dolores y hemorragia con coágulos. No entendía qué era eso, estaba sola, llamó a una vecina, la llevaron al hospital. Me atendieron, pero me trataron muy mal. Mis viejos no me hablaron por mucho tiempo después de eso. Em, bueno, Eh, es importante decir que no es fácil obtener la muestra, no es fácil obtener estos relatos. eh, Son momentos en donde se hace la entrevista bastante complejos porque son momentos en donde aparece mucha angustia. Esto quedó totalmente vedado para la mujer. En el momento que empieza la entrevista y que vamos planteando de qué se trata, cuál es el objetivo y para qué, empiezan a recordar y realmente se ponen muy mal. Es un momento bastante, es triste, ¿no? Empiezan a significar o a resignificar estos eventos. Bueno, pueden observar el dibujo de la casa, en donde lo fundamental acá, lo que nosotros ubicamos en relación al desvalimiento, porque es lo que nos interesa ver cuáles son las corrientes psíquicas que están presentes, pero fundamentalmente nosotros tenemos una hipótesis, que es que hay desvalimiento, hay una fijación de libido intrasomática. ¿Y por qué suponemos esto? Volvemos a decir lo mismo, justamente porque está en juego el cuerpo, ya sea en la gestación misma y fundamentalmente en la interrupción de ese embarazo, en donde realmente no hay algo, a ver, podríamos decir, hay una destrucción en todo caso de algo que sería esa gestación, ¿no es cierto? Entonces pensamos que está en juego el cuerpo, está en juego la pulsión de muerte también. O sea, esa es la hipótesis sobre la que vamos investigando acerca de esto. Bueno, en la Gestalt desértica podemos ver que aparece eh, algo del desvalimiento, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, en la figura del árbol del lado izquierdo de la casa podemos ver ahí un conflicto con el pasado, ¿no? La chimenea manifestaría un malestar interno, por ejemplo. Eh, Después, en relación
a la puerta y la ventana podemos ver la distancia con el mundo exterior como expresión de cierto encapsulamiento, vinculándolo con un apego desconectado, que también puede estar vinculado con la libido intrasomática. En el árbol, otra vez volvemos a ver el desvalimiento en la Gestalt desértica. No tiene absolutamente, o sea, vacío completamente el dibujo, ¿no es cierto? Si bien podemos pensar que hay otra corriente que aparece como la fálica, justamente por la imagen misma, pero estamos ubicando acá la libido intrasomática, decíamos. En la persona, si bien, bueno, hay una Gestalt ajustada a la realidad, integrada, organizada, en un espacio adecuado, también otra vez vemos rigidez, ¿no es cierto? Vemos lo desértico del dibujo. Y bueno, reiteramos otra vez la convergencia, ¿no? De la recurrencia de la libido intrasomática. Y un detalle que observamos es el cuello fino, que nos estaría indicando dificultades en la conexión de sus emociones con sus pensamientos, también como expresión de desvalimiento, como expresión de desestimación del afecto. En general, hay sensación de vacío, de poquedad, propio de esta corriente. En la figura, en la persona de otro género, bueno, vuelve a aparecer exactamente lo mismo que dijimos antes, ¿no? La baja capacidad simbólica, la rigidez, la dificultad de conexión de lo afectivo y el pensamiento, y nuevamente la desestimación del afecto, volvemos a ubicarla. Con respecto al relato, porque lo que relacionamos es la proyectiva gráfica con la proyectiva verbal. Y tomamos esta narración de la voluntaria, que dice que la tercera interrupción fue a los 15 años, al segundo mes de gestación. Un médico le puso una sonda para que lo perdiera sola, tuvo muchos dolores y hemorragia, estaba sola, llamó a la vecina, la llamaron al hospital y le hicieron el raspaje. En relación a esto, lo volví a leer para recordar y que lo puedan relacionar con los relatos que armamos. Titulamos uno, Tercera interrupción voluntaria del embarazo, y aquí podemos ver, ¿no? En la secuencia narrativa, a los 15 años estaba embarazada de 2 meses, buscaba perder el embarazo, para eso el médico le puso una sonda en el cuello del útero. La corriente psíquica libidinal que aparece es la intrasomática, con la desestimación del afecto, hace referencia a estados corporales, ¿no? En esto de la colocación de la sonda. Armamos un segundo relato que lo titulamos Consecuencias de la interrupción voluntaria de ese embarazo, y pensamos en la secuencia de la siguiente manera. Tenía colocada una sonda, con muchos dolores y hemorragias fue trasladada al hospital y allí le hicieron un raspaje. Obviamente, nuevamente la corriente intrasomática con la desestimación del afecto y con referencias otra vez a estados corporales, ¿no? En el raspaje. Eh, Hemos pensado en qué lugar de las distintas expresiones del desvalimiento podríamos ubicar a esta repetición voluntaria, a esta interrupción reiterada del embarazo. Y pensamos que podría estar incluida dentro de lo que son las traumatofilias, ¿no? Por esto de poner en juego el cuerpo para ser afectado de esta manera. Eh, bueno, el análisis de la técnica gráfica y la técnica verbal lo que nos permite es observar las convergencias que se enriquecen por la heterogeneidad, ¿no es cierto?, de ser una verbal y la otra gráfica en estas expresiones. Para profundizar un poco más en este diagnóstico, ¿no? Que
no sé si pretende ser un diagnóstico, más bien una exploración de qué es lo que pasa acá y qué se podría llegar a hacer en algún momento con respecto a esto. Es un tema que nos pareció sumamente interesante y actual. eh, a ver, actual siempre, ¿no? Pero digo, si tal vez haya una posibilidad de incluir este tema dentro de las educación sexual integral, por ejemplo. ¿De qué manera se podría abordar teniendo en cuenta las características? ¿Desde qué fijación libidinal se, está esta tendencia, ¿no? O qué parte, qué corriente psíquica posibilitaría que esto sea de esta manera? ¿Por qué? Por descuido, por desvalimiento, ¿no? A veces hay desvalimiento social, a veces hay desvalimiento económico. Hay mucha bibliografía con respecto a este tema, que es muy interesante y abordada desde distintos lugares. La propuesta, en este caso, es un abordaje desde las proyectivas.